hemos tenido. Creo que la secretaria Clinton lo dijo muy claramente en FIU, que tiene el mismo objetivo, que eso no ha cambiado. Francamente, ella lo dijo quizás un poco más claramente, que el objetivo no ha cambiado, que quizás el presidente, siendo presidente, lo puede decir. Entonces, la ventaja de ser candidata. Entonces, creo que lo que veríamos de una secretaria Clinton es quizás más exigencia en el tema, o más atención retórica pública al tema de derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, no solamente en Cuba, obviamente, pero en otras partes de las Américas, en el mundo. Ella ha tenido un récord muy fuerte en el caso de China, por ejemplo, como primera dama, como senadora, como secretaria de Estado, de ponerse delante del tema de derechos humanos y enfocar y enfatizar eso en su retórica pública, que creo que eso la veríamos de una presidenta Clinton. Y también en las Américas creo que hay una diferencia importante, y he visto a los dos muy de cerca, en la diplomacia personal. La diplomacia presidencial es muy importante en las Américas, en particular en la región, por la manera en que funcionan nuestros países, en la manera en que funciona nuestra política. Creo que a la secretaria Clinton le gusta más esa diplomacia personal, presidencial, que al mismo presidente de los Estados Unidos en este momento. Entonces creo que eso también veríamos un poco la diferencia entre los dos estilos. Es una diferencia de estilo, pero es una diferencia que podría tener también un impacto sobre cómo se llevan las relaciones en la región. Y a mí me parece también, y lo recojo del discurso de la secretaria en la universidad, ellos tienen una memoria histórica con el tema cubano que no la tiene el presidente Obama. Claro, O sea, claro. Clinton pierde su elección y por poco termina su carrera política precisamente por el Mariel. Por Mariel. Y de ahí pudiera seguir mencionando pues toda una serie de hechos, lo de Ilián, pudiera seguir mencionando el éxodo del 94, Claro. que marcaron a la familia Clinton con el régimen de los Castro. Y el discurso de ella, que es lo que tú acabas de señalar en la universidad, fue mucho más categórico en los matices. En los puntos, matizó muchísimo mejor, y sobre todo en el tema de derechos humanos, a mí me parece que puso un énfasis que la administración hasta ahora, por lo menos que yo públicamente haya escuchado, no lo ha hecho. Sí, yo creo que va a ser mucho más exigente, ¿no? Y el tema está que cuando entremos en esta segunda etapa de la relación entre Estados Unidos y Cuba, creo que va a haber cierta presión del pueblo, de ciertos grupos, de que, bueno, ¿y Cuba cuándo va a actuar? ¿No? ¿Cuándo va Cuba a actuar? ¿No? Y yo creo que ella va a tener que responder de alguna manera a esas presiones, esas demandas. Pero como dijo Dani, es importante resaltar, el tema de derechos humanos es un tema que ella constantemente está hablando, y no solo en Cuba, pero en China y en otros países, el tema de los derechos de las mujeres, etc. Y eso lo vamos a ver mucho más enfatizado que lo hemos visto anteriormente. El señor Restrepo mencionó que hacen falta nuevas estrategias de Estados Unidos para enfrentar estos desafíos que han surgido, de que no son naciones algunos de nuestros principales enemigos, algunas sí lo son, Corea del Norte, por ejemplo, que son grupos de drogas, cárteles de drogas, grupos terroristas. En el caso de ISIS, que es el grupo más notorio, ¿usted cree que los países de la zona del Golfo Pérsico, los países árabes, están haciendo lo suficiente en cuanto a esa colaboración que usted dice que se requiere? Pues que no, en el sentido, lo del Medio Oriente es sumamente complicado, porque lo que tienes ahí son dos cosas. Sí, tienes el fenómeno de ISIS, pero también tienes una guerra no tan fría entre Irán y Arabia Saudita. Y es esa tensión básica, y es una tensión religiosa, además de ser entre países, entre los suní y los shia. Complica todo en la región. Lo vemos, el ejemplo más claro en este momento es lo que está ocurriendo en Siria. La dificultad en Siria es que tienes demasiados intereses peleando demasiadas cosas sobre el mismo terreno para tener una solución fácil. Entonces mucha gente ha dicho en los últimos años que los Estados Unidos deben meterse, y francamente meterse es lo fácil de Siria. Salir es lo complicado. Tiene muchas entradas y no tiene salida en este momento. El mismo Putin lo está viviendo, que es un callejón, es entrar a Siria, entrar en ese revuelto. Entonces, para volver a la pregunta específica, los países de la región tienen que hacer más, pero a la vez también tienes que tener una diplomacia alrededor del tema para empezar a solucionar y rebajar las tensiones básicas que existen dentro de la región.
porque esto no es simplemente poner más gente sobre el terreno en Siria Ahora, de los países del Golfo. Pero se requiere aniquilar al Estado Islámico que controla un amplio territorio, no solo en Siria, en Irak, para dar paso firme hacia eso de que se habla mucho de que esta es una guerra ideológica, un choque de ideas. Hay que eliminar a ISIS como Estado, porque es un Estado islámico, controlan territorio. Habría que matar Yo a... no diría que es un Estado islámico. Controlan cierto territorio, pero no... Es muchísimo más grande que Sí, pero que acuérdate países de que, Europa. para solo enfatizar algo que dijo Dan, aquí hay una guerra civil dentro del mundo musulmán, islámico, ¿no? Entre los sunnis y los chiitas. Y el problema ha sido que nosotros hemos querido meternos, intervenir en esa guerra civil. Y es porque un grupo o el otro quiere que nosotros intervengamos para ayudar a su objetivo. causa, su objetivo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Yo lamentablemente por el lado republicano en los debates, las respuestas simplistas que estamos viendo de cómo dijo un candidato, convertir la arena en un parking lot. Eso es ridículo, eso no ayuda. Esto es un problema pero muy complejo que tiene dimensiones diplomáticas, tiene dimensiones militares, dimensiones políticas, económicas, sociales, etcétera. Y si no entendemos los problemas integrales de la región, vamos a equivocarnos. Quisiera regresar a nuestra América, porque una de las tareas pendientes que va a tener cualquier presidente que